Vamos con el tercer video entonces. En el último lo que estuvimos viendo es un poco las barreras que una persona tiene cuando quiere empezar en análisis de datos. Esos primeros bloqueos mentales y dudas que tenemos, que yo tuve cuando quise pasar de contabilidad a trabajar en datos y que seguramente muchos de ustedes también estén teniendo ahora mismo. Vamos a empezar a romper estas barreras. La primera de ellas es no estudié ingeniería. A ver, hoy en día no tenés que estudiar ingeniería para trabajar en tecnología. Hay muchos roles, desde menos técnicos a más técnicos. La clave está en entender la oferta y lo que existe en el mercado y lo que yo tengo para ofrecer y cómo lo puedo complementar. Por ejemplo, yo estudio contabilidad y tengo una alumna que estudió contabilidad y lo que ella hizo fue justamente combinar sus habilidades en contabilidad y conseguir un trabajo como controller financiero, pero un controller que usa SQL y Power BI. Es decir, ella logró complementar las habilidades adquiridas en herramientas de analítica de datos con la parte financiera. Entonces, así es como ella logró conseguir un trabajo. Entonces, aquí no va en que sepas ingeniería o no. Las habilidades se aprenden, ¿sí? No es nada del otro mundo, simplemente no vinimos con esas habilidades adquiridas. Nos enseñan como que tenés que ser Einstein o que tenés que tener un cerebro capacitado para aprender a programar y no es así. Programar es bastante sencillo, es un lenguaje, solamente es práctica. Entonces, cualquiera hoy en día puede aprender el lado técnico. Dos, entender que también los conocimientos de dominio, o sea, nuestras experiencias son muy valorables en un rol del mundo de los datos. Y tres, saber todas las ofertas que existen en el mercado de roles que ni siquiera sabemos que tienen que ver con tecnología y que no son técnicos. Entonces, acá es importante tener una línea entre saber que hay roles desde lo menos técnico, que son roles de tecnología, que usás habilidades, hasta lo más técnico. Bien, la gente se cree que son dos puestos y que esos dos puestos son súper técnicos, que tenemos que saber un montón de programación, estadística y matemática. Y no es así. Hay roles mucho más relacionados al negocio y técnico. Entonces, la clave está en conocer las ofertas y todas las opciones que tenemos, conocer cómo nuestros conocimientos actuales se pueden complementar en tecnología y conseguir un rol que combine ambas y entender que cualquiera puede aprender a programar. ¿Cómo obtengo estas habilidades? La segunda barrera. Bien, ustedes lo que tienen que hacer es buscar una formación que sea práctica. Esto es lo más importante. A la hora de formarse tienen que practicar. El análisis de datos no es algo que se aprende mirando videos de forma pasiva. Tenemos que hacer proyectos. ¿Qué son proyectos? Son situaciones o casos de uso que se nos presentan donde tenemos que resolver un problema de negocio con habilidades en datos, ya sea lenguajes, ya sea pensamiento analítico, etc. Entonces, hoy en día en las formaciones online, como por ejemplo en Unicorn, tienen que estar orientadas a la práctica, tienen que ser 100% prácticas y que ustedes hagan proyectos. Muchas veces pasa que las universidades están obsoletas, que muchos de los contenidos que muestran son teóricos, no están actualizados. Entonces, ustedes tienen que aprender estas habilidades en una formación práctica con contenido actualizado, porque la actualidad va muy rápida y lo saben bien. Entonces necesitan asegurarse que lo que estén aprendiendo tenga sentido, esté actualizado, que sea práctico, bien, que tengan comunidad, un lugar donde ustedes puedan apoyarse de las personas, que ustedes tengan un grupo que los acompañe. No es fácil hacer esta reinvención, entonces si logran hacerlo acompañado de un grupo de personas que están en su misma situación, van a sentirse mucho más apoyados y van a aprender mucho más y luego incluso van a generar amigos. En Unicorn nosotros tenemos una comunidad donde han salido personas que hicieron amistades, que siguen en contacto, que gracias a ellos consiguen un trabajo. O sea, es importante hacer conexiones, hacer contactos y hacer comunidad para apoyarnos a ir más rápido. Lo podés hacer solo, pero si lo haces acompañado te aseguro que vas a llegar más lejos. Entonces es importante que tengas comunidad. O sea, estas cosas, que hagas proyectos que sea práctico, que sea contenido actualizado, que tenga comunidad y que vos tengas un acompañamiento para hacer tus consultas. Hay personas que deciden aprenderlo de forma autodidacta, que no está mal, pero luego les quedan los conocimientos sin integrar, les queda todo suelto. Ustedes tienen que lograr combinar todos esos conocimientos e integrarlos, entender cómo funciona una lista de datos en general. Hay gente que se pone a ver videos en YouTube, cómo aprender Excel, cómo aprender Power BI, que no está mal y lo sugiero. Obviamente que sugiero aprender con videos e ir haciendo por tu cuenta. Pero luego no logras integrar todo eso. Te sirve como una base, pero luego te queda corta el entender más allá de eso. Y además, si tenés mentores, instructores, profesores o docentes en vivo donde vos puedas consultarles, donde puedas ver casos
profesores con casos en vivo, que es lo que hacemos en Unicorn, proporcionarles clases en vivo para que hagan proyectos con el docente, él les puede transmitir su experiencia, que eso también es importante, que ustedes estén trabajando con profesionales que les puedan transmitir todos sus problemas y para que ustedes vayan mucho más rápido y que ustedes ya sepan con lo que se van a encontrar. Yo cuando empecé a estudiar análisis de datos no había esto, es decir, yo no tuve una persona que me guió, yo empecé a trabajar en esto sin saber lo que era SQL, sin saber lo que era nada, o sea, me metieron en la empresa y yo me puse. Entonces hoy tenemos la posibilidad de acceder a conocimiento mucho más a nuestras manos. Lo siguiente que seguramente tengan como barrera es, ok, ¿qué necesito saber? Bien, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, aquí lo que tienen que hacer es tener claro un roadmap o una formación, porque si deciden formarse en una academia como es Unicorn, en una escuela, en una universidad, etcétera, les tienen que proporcionar el roadmap de lo que tienen que aprender, ¿bien? Y es importante que sepan, obviamente ustedes no lo van a tener claro porque no conocen el rubro, pero que entiendan que lo principal que tiene que conocer una lista de datos son los lenguajes de SQL, tiene que saber Excel o Google Sheets, Power BI y Python. Luego ya puede combinar otros conocimientos, otras herramientas y también saber que tienen que poner foco. Lo más importante es poner foco en 2 o 3 herramientas y no desviarse. No crean que tienen que saber 1000 cosas porque se van a atrasar, se van a marear. Entonces, pongan foco, 2 o 3 herramientas, hacer proyectos y no distraerse con que tienen que saber 1000 cosas como muchas veces te dicen en internet. Y cuando elijan una formación que les den un roadmap claro de lo que van a aprender. Después, ¿cómo consigo trabajo? Hoy en día conseguir trabajo ya no sirve tirar tu currículum, echar tu currículum y que te llamen. Ya es muy difícil, no es como antes cuando trabaja el mundo profesional, vos estudiabas una carrera, ese título avalaba que vos tenías unas habilidades, aunque sabemos que el título después no era así, porque empezabas a trabajar y no tenía nada que ver con la universidad, te decía que tenías unas habilidades y vos podías conseguir trabajo. Hoy en día tenemos que buscar otras estrategias. Tenemos que saber cómo usar LinkedIn para vendernos. Tenemos que saber cómo hacer un portfolio con nuestros proyectos para vendernos. Tenemos que saber cómo crear un buen currículum, cómo asistir a las entrevistas de trabajo. Todo esto nosotros lo damos en Unicorn. No solo te preparamos con las habilidades técnicas que tenés que saber para formarte como analista de datos de forma práctica con contenidos actualizados en comunidad, con los profesores, con clases en vivo, sino que además tenemos clases de desarrollo profesional que te dan estas otras habilidades, porque si vos solo aprendés esto, podés conseguir trabajo. No digo que no, pero todo esto te facilita y vas a ver que vas a conseguir mucho más rápido que si lo haces por tu cuenta. Además, hoy en día en el mercado, como bien digo, las personas se frustran porque se creen que tirando el currículum ya va a ser suficiente y no es así. Tenemos que complementar todos estos conocimientos, además de tener los conocimientos técnicos de análisis de datos. Y por último, si es muy difícil para mí, no, es cuestión de práctica. O sea, no sé lo que digo, hay muchos roles. Bien, hay roles como Financial Analyst, que es un analista financiero, Marketing Analyst, que es analista en marketing, analista de procesos, Business Analyst, Business Intelligence Analyst, que son roles menos técnicos y que es analizar el negocio o analizar una situación con los conocimientos que vos tenés. Entonces, no se crean que tienen que saber matemática avanzada y estadística para ser analista de datos. No les digo que a largo plazo no, si se quieren meter en el mundo de Machine Learning, inteligencia artificial, algoritmos avanzados. Pero para empezar es suficiente con las habilidades básicas, analítica descriptiva, saber crear visualizaciones de datos, saber limpiar datos. Ya está, eso no es difícil. O sea, tenés que saber lenguaje, 2 o 3 herramientas y listo. Si vos querés ir por el mundo de los datos, como bien dije, hay muchas ofertas de carreras dentro del mundo de los datos, como les decía hoy, más técnica y menos técnica. Lo que tenemos que hacer es conocer las ofertas para poder elegir y saber que no. Tenemos opciones que son mucho más viables y a veces con habilidades básicas, las habilidades básicas que te van a dar el mayor retorno, conocen la ley de Pareto, el 80-20, aprende las habilidades básicas, ese 20% de habilidades que te van a dar ese 80% de retorno, porque hoy en día nos dicen que tenemos que saber 1000 cosas para ser analista de datos y no es así. Sabiendo lo básico que es crear visualizaciones, saber limpiar datos y que es analítica descriptiva, crear una visualización donde vos le mostrás a una empresa cómo va, ya es suficiente. Hoy en día en España el 90% de las empresas son pymes y no tienen siquiera un tablero de datos.
Entonces, que no vengan a hablar de Big Data e inteligencia artificial cuando no estamos lejísimo todavía. No digo que no hayan empresas que no la aplican, pero inteligencia artificial, Big Data, todo eso sí es más técnico, tenés que saber estadística, matemática. Pero en análisis de datos tenemos la posibilidad de trabajar en roles menos técnicos. Bien, entonces no se frustren y es normal todo esto que les está pasando. Por eso les quería en este video pequeño ayudar a desbloquear estas pequeñas barreras, ¿sí? Lo que quiero hacer es animarlos. Realmente con constancia, con motivación se puede lograr. Podemos ser analistas de datos. Y siempre piensen en dónde quieren estar. Simplemente siendo constantes durante 8 meses o un año puede cambiar su vida. Simplemente tienen que tener esa constancia y esas ganas. Y se puede lograr. Nosotros en Unicorn tenemos un montón de alumnos que lo han logrado, personas que vienen de hasta enfermería, contabilidad, administración, de muchísimos rubros, de ingeniería que lo están haciendo. Así que vos también podés hacerlo. Simplemente, como bien digo, es cuestión de tomar acción y cambiar la mentalidad que tenemos. Así que espero que les haya gustado este video y los veo en la masterclass.